¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a Vía V, lunes 3 de febrero. Federico Martínón Torres, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Pediatra en el Hospital de Santiago, experto en vacunas, de hecho responsable de la unidad de vacunas del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago, sí, con el que, entre otras cosas, queremos hablar del lío que se ha montado con los cambios introducidos por el Ministerio de Salud y Sanidad en la vacuna de la varicela. Antes de empezar a hablar, vamos a ver un pequeño vídeo para que los espectadores entren en materia. ¿Es bueno o no vacunarse de la varicela? Esa es la pregunta que se hacen muchos padres tras la última decisión del Ministerio de Sanidad. A partir de ahora la vacuna no se venderá en las farmacias, un recurso al que acudían muchos progenitores porque el calendario oficial no contempla su toma hasta los 12 años. Ahora, ni estando dispuestos a pagar los 71,81 euros que cuesta cada una de las dos tomas, podrían inmunizar a sus hijos. Sanidad dice que estaba notando un exceso de su prescripción. Además, también temían que administrarla antes de los 12 años y a edades diferentes, comunidades como Madrid o Navarra seguían su propia pauta, provocase un repunte en edades adultas. Un argumento que choca con la opinión de los expertos. Hasta 3 sociedades científicas, la Asociación Española de Pediatría, la de Vacunología y la Sociedad Española de Medicina Preventiva y Salud Pública, contradicen al Ministerio. Aseguran que no se basa en ningún dato y ponen como ejemplo otros países europeos como Alemania, donde se administra en la primera infancia, o a Estados Unidos, donde la varicela está casi erradicada. Los pediatras también se preguntan qué sentido tiene vacunar a los 12, cuando el 90% de los niños que sufren la varicela lo hacen antes de llegar a esta edad. Una vez cumplido, solo se vacuna a los que no la han padecido, lo que puede hacer pensar en un intento de ahorro. La varicela es una de las epidemias clásicas de la infancia, pero no por ello hay que bajar la guardia. Un 15% de los casos presentan complicaciones y si el contagio llega a partir de la adolescencia, su peligrosidad aumenta. La vacuna, insisten los pediatras, demostró ser efectiva y por eso recomiendan administrarla a partir de los 12 meses. Pero el debate de la varicela esconde otro mayor. España es, junto a Portugal, el país de la Unión Europea que menos vacunas ofrece a los menores. Nuestro calendario unificado para todo el país, que se estrena este 2014, solo contempla una docena. Entre ellas no están vacunas tan esenciales como la del neumococo, que aquí sí dispensa la Xunta, el rotavirus o la meningitis B. ¿Qué pueden hacer ahora los padres? Algunos gallegos ya han acudido a farmacias portuguesas. Bueno, doctor Martínón, desde el punto de vista científico, ¿es razonable lo que ha hecho el Ministerio de Sanidad con la vacuna de la varicela? A ver, realmente no sabemos muy bien lo que ha hecho porque no hay ninguna comunicación oficial a los profesionales. Lo único que sabemos es que en este momento no está disponible la vacuna de la varicela para su libre administración o adquisición en una farmacia. La parte de este puzzle que conocemos bien, que es la científico-técnica, sí podemos afirmar con rotundidad que no hay ninguna novedad científica o técnica en la ficha de las vacunas disponibles que obliga a este cambio, ¿de acuerdo? Y de hecho en el resto de los países de la Comunidad Europea y en el resto del mundo donde se utilizan estos mismos preparados no ha habido ningún cambio y se sigue utilizando la vacuna con normalidad. El por qué se ha realizado aquí esto y de esta manera lo desconozco. Ya digo, no hay una razón científica y entiendo que en este momento se estará debatiendo, discutiendo esta situación que ha generado innecesariamente una alarma y una situación, pues creo que nada favorable para las vacunas en general y para la vacuna de la varicela en particular. ¿Cómo os enterasteis los profesionales de este asunto? Básicamente a través de los padres que volvían o nos preguntaban, o a otros colegas, ¿no?, que veían que en las farmacias no estaba disponible, porque esto ha sido un procedimiento central, es decir, ha sido a través de un decreto, de una normativa central, en el que se ha cortado la distribución. Pero yo creo que es importante, y al hilo de lo que se ponía en ese reportaje, resaltar dos cosas. Uno, que no hay ningún problema de seguridad, ni de técnico ni con científico. Respecto a la vacuna, que sí, la vacuna no tiene ningún problema. Efectivamente, y que los mismos que recomendábamos hasta ahora la vacunación lo seguimos haciendo. ¿Qué pasa? Es una recomendación en este momento vacía, porque por un lado estamos diciendo a los padres que deben vacunar a sus hijos frente a la varicela, pero por otro lado no lo pueden conseguir o no lo pueden hacer. Por tanto, yo creo que la lógica debe imponerse y en un momento u otro esto rectificar la decisión. Yo creo que sí. Puede haber quien piense que hablamos de una enfermedad leve, una epidemia que, bueno, todos de alguna manera pudimos sufrir de pequeños, sin grandes consecuencias. ¿Es así? ¿Es un virus
manejable, digamos. Todo siempre es dependiendo de con qué lo comparemos, ¿no? Pero la varicela no está exenta de complicaciones y esas complicaciones en muchas ocasiones son graves. Hasta un 15% de los niños puede padecer algún tipo de complicación. ¿Qué sucede? No es una enfermedad en la que la tasa de complicaciones y de mortalidad, de letalidad, sea tan alta como en el de otras patologías, con lo cual la percepción de la gente es distinta. Es decir, la gente percibe la varicela como algo menor. Recuerdo una vez que me hacían una entrevista sobre las fiestas de varicela que se están haciendo en muchos sí, que juntaban países, a los niños para que se contagiaran a la vez, efectivamente. Y lo padezcan de forma natural. Esto es algo aberrante. Esto sería como tirar a un niño por una ventana para ver si es de los que sobreviven o no al impacto desde un segundo piso, porque no todos mueren, no el 100% de los que caen de una ventana se mueren. ¿Qué sucede? Si lo comparamos con una enfermedad, por ejemplo, la enfermedad meningocócica, la meningitis, 1 de cada 10 niños se muere, 1 de cada 3 de los que sobreviven lo hace con secuelas graves. Pero es una enfermedad de muy baja incidencia, con lo cual el número absoluto de casos es pequeño. La varicela, el 90% de las personas antes de los 12 años de edad va a padecer la varicela. Aunque la tasa de complicaciones sea mucho más baja, el número absoluto de pacientes que tienen esas complicaciones es significativamente alto. ¿Qué pasa? La percepción es diferente, porque un niño que muere de una meningitis aparece en la prensa inmediatamente. Un niño que muere por un shock tóxico estreptocócico, por una sobreinfección secundaria de una varicela, ni llega a saberse. ¿Hablamos del mismo virus que provoca el herpes, por situarnos? Es el mismo virus que produce el herpes zóster. De hecho, es un virus, desde un punto de vista científico, muy interesante. La varicela solo se padece una vez y no se puede tener zóster si no se ha padecido previamente la varicela. Entonces, en edades avanzadas de la vida o cuando concurren otras situaciones de bajada de las defensas, inmunodepresión o incluso a veces antes por concurrencia de otros factores, ese virus que queda latente en nuestro organismo se reactiva y produce lo que la gente conoce como latiguillo, etc. El dolorosísimo herpes zóster. Parece que uno de los argumentos que está dando el Ministerio de Sanidad es que se estaba registrando una aparición de casos de varicela en adultos, que los expertos también estáis diciendo que no tiene nada que ver, que es una teoría incluso de los años 60, creo que decís, digo antes, no sé si lo dicen o no lo dicen, porque yo oficialmente no tengo sabéis ninguna nada. Comunicación oficial. Lo que sí puedo decir es que desde que se pronunciaron oficialmente en relación a la varicela, que fue en el año 2008, aproximadamente se han publicado unos 2.500 trabajos de revistas de revisión por pares que están citados en PubMed o en las fuentes que utilizamos bibliográficas, que refuerzan el mensaje que los pediatras y la mayoría de los profesionales relacionados con las vacunas transmiten en relación a la vacuna de la varicela. Es una vacuna segura, eficaz y efectiva, que disminuye la varicela en los vacunados, que disminuye el riesgo de zóster en los vacunados y que no hay ningún dato que nos haga pensar que esto pueda desplazar casos a la edad adulta o aumentar el riesgo de otros grupos poblacionales. Y además, que es lo curioso, desde esa época, desde los años 2008-2009 en que se produjo la recomendación vigente, ¿no?, de vacunar solo a los niños a partir de los 12 años, hay multitud de datos que provienen también de nuestro país. Los datos de la Comunidad de Madrid o los de Navarra son excelentes y demuestran y están siendo utilizados en otros países para introducir la vacuna en el calendario. Más aún, datos más modestos de nuestro propio grupo en Galicia demuestran cómo con tasas de vacunación moderadas hemos disminuido las tasas de hospitalización y por tanto de varicelas complicadas en los niños sin que aumenten en otras edades, en datos desde el año 95-96. Por tanto, no... Estábamos viendo, y la Voz de Galicia lo publica estos días, que hay padres que están recurriendo a Portugal, donde sí se puede conseguir la vacuna en las farmacias del país vecino. Yo no sé, desde el punto de vista de la medicina preventiva y de la gente que trabajáis con vacunas, bueno, ¿qué significa este caos? Que cada uno haga un poco lo que le dé la gana. A mí me da pena esta situación porque no hay ninguna necesidad para que esto acontezca y es necesario, o sea, y estamos generando una situación complicada, enfarragosa, sin necesidad, ¿no? Es decir, yo pienso que las personas que están implicadas en esta decisión o deben transmitirnos a los profesionales si hay alguna otra razón que desconocemos para tomar esta decisión y si no, rectificar y retomar por lo menos el libre acceso a la vacuna de la varicela como todas las demás vacunas, al igual que en el resto de los países. ¿Es razonable el calendario de vacunación que hay en España? ¿Hay una vocación, voluntad por parte de la Administración actual para unificar el calendario vacunal en toda España? Porque ¿tenía sentido que en cada comunidad autónoma hubiera un calendario distinto? A ver, yo lo que pienso, yo siempre he creído que la idea de un calendario único es buena, es decir, no hay ninguna razón epidemiológica que nos diferencie a los gallegos de los catalanes o de los vascos o de los madrileños. Eso es así, es decir, que las mismas enfermedades que acechan a un niño por estar en Galicia, la acechan a un niño por estar en Cataluña. Y además, en el mundo global en el que vivimos y en el que nos desplazamos, realmente vamos a cualquier otro centro a otro país en el que podamos entrar en contacto con agentes que ni siquiera estén específicamente en nuestra área. Por tanto, la idea de que todos dispongan de las mismas vacunas la suscribo totalmente. Ahora, la forma
de que todos seamos iguales no es cortarnos las piernas a los más altos, eso no tiene ningún sentido. Y eso es lo que yo creo que de momento pues no traduce la voluntad que todos los que trabajamos con vacunas querríamos. Obviamente el escenario es complejo, obviamente hay otros factores que pueden influir. Yo no solo conozco una parte, que es la parte, como digo, científico-técnica de las vacunas, y para mí no tengo ninguna duda y soy vehemente en la recomendación de las vacunas que consideramos indicadas, pero entiendo que hay otros factores que pueden ser limitantes y que a lo mejor escapan a mi control. Porque lo que está pasando es que se está igualando el calendario a la baja, digamos, ¿no? Igualando a las comunidades que tenían menos oferta pública de vacunas con las que tenían más, Sí, ¿no? de todos modos ya no es así, porque por ejemplo me consta que Navarra sigue vacunando de varicela y nosotros en Galicia seguimos vacunando de neumococo, lo cual, bueno, mientras sea salirnos de esa norma para el bien de nuestros niños, pues yo estoy de acuerdo. Hablabas de esa vacuna del neumococo que se administra solamente en Galicia. Bueno, ¿cómo está siendo un poco el proyecto y la experiencia en relación con esta enfermedad? Que para que la gente sepa exactamente de qué estamos hablando, ¿qué provoca el neumococo? El neumococo es una bacteria que produce fundamentalmente, y por lo que vacunamos fundamentalmente, produce meningitis, sepsis y neumonías complicadas. Pero además de eso produce otras muchas variantes de patología que a lo mejor no matan al paciente, pero que producen una importante carga de enfermedad, otitis, neumonías comunitarias, sinusitis, etc. Y además en cualquiera de la vida, aunque los extremos son en los primeros 2 años y luego en las edades avanzadas de la vida. Los pediatras llevamos desde tiempo inmemorial, yo creo que me uní al carro de las vacunas y ya en esta pelea de introducir el neumococo y hacerlo accesible a todos los niños. Los datos que tenemos de la vacuna son abrumadores y además tenemos de nuevo datos abrumadores locales. Los datos gallegos son fantásticos y espero que se publiquen pronto en revistas de revisión, o sea, accesibles a todo el mundo. Están publicados en el boletín, están metodológicamente muy bien, están hechos con, yo creo que de una forma ultra conservadora, es decir, que el impacto probablemente es mayor, pero decir que en solo 2 años de la aplicación de este programa se hayan ahorrado al menos 400 casos de enfermedad neumocócica invasora es mucho decir. Es decir, hemos ahorrado por lo menos 40 muertes de personas gallegas, de 40 gallegos que han sobrevivido gracias a ese programa. Sin contar, ya digo, todos los otros costes asociados y todas las otras beneficios que esto tiene y que tendrá, porque con el mantenimiento del programa se instaurará lo que llamamos la protección indirecta, colectiva o de rebaño y por tanto se empezarán a beneficiar no solo los sujetos que han sido vacunados, sino otros niños y adultos consecuencia de la vacunación de estos niños. Por lo tanto, por Dios, espero que sigamos, que se busquen soluciones imaginativas. El contexto es difícil, pero hay que seguir peleando porque esta vacuna y todas las vacunas sean accesibles a todos los niños. Bueno, algo que se está haciendo en Galicia de una forma tan interesante como nos estás contando, ha salido ya en el transcurso de la conversación en varias ocasiones el contexto en el que estamos, esa crisis económica que todo lo invade, y no te voy a preguntar por la crisis, pero sí, puede haber quien piense que las vacunas son caras. ¿Son caras las vacunas? Yo no creo que las vacunas sean caras o baratas, todo depende en cuánto cifremos el sufrimiento, el número de casos y el sufrimiento que ahorremos y los costes que ahorremos al sistema sanitario. Es decir, cuánto cuesta la vida de un niño, cuánto cuesta un cáncer de útero de una mujer, cuánto cuesta para la sociedad. Esto es cuantificable. Los que recomendamos las vacunas no solo lo hacemos de una forma romántica pensando que es lo mejor para nuestros niños, nos basamos en criterios científico-técnicos y conocemos además, aunque no seamos especialistas en ello, hay personas que sí se dedican a ello, a hacer un análisis farmacoeconómico riguroso y ver si es eficiente o no para el sistema. De las vacunas que recomendamos los pediatras, todas ellas son eficientes incluso en el contexto sanitario actual. Y lo que defendemos los pediatras es que no hay ninguna medida más eficiente que la vacunación. Por tanto, si en un momento determinado hay que hacer recortes, ajustes, que es necesario y lo vemos, entendemos que el último que se debería hacer es en relación a las vacunas. Otra cosa es que podamos simplemente pagarlas y ya está, o que el sistema se lo pueda permitir o no, que lo cual me recuerda un mensaje que es importante, y es que algo no nos lo podamos permitir no quiere decir que no sea recomendable o no esté indicado, y por tanto que no sea bueno. ¿De acuerdo? Entonces, efectivamente esto genera un calendario de ricos y de pobres, genera gente que puede vacunarse y gente que no, pero eso no quiere decir que no sea bueno. Claro, hay un caso muy concreto de lo que estamos hablando, que es otra vacuna, la del rotavirus, que sí se puede comprar en las farmacias, pero que tiene que financiar al 100% los padres. ¿Este es un caso de vacunas para ricos y vacunas para pobres? Sí, como todo, y yo creo que es susceptible de empeorar, entre comillas, porque afortunadamente estamos trabajando en muchas vacunas y cada vez tendremos más vacunas que se incorporarán a esta situación si no damos
una salida. Si alguien no toma por fin las riendas de la situación y dice tenemos que buscar una alternativa para que todo el mundo pueda acceder a estas vacunas. Que las hay, yo no soy el responsable de tomarlas, tengo mis ideas, pero yo no tengo la potestad para hacerlo. Rotavirus es un buen ejemplo, tenemos muchísimos datos también de Galicia, es una vacuna con la que llevamos trabajando muchos años y publicando datos objetivos que se están utilizando curiosamente en otros países, pero no en el nuestro, para soportar la indicación y la recomendación. Lo último, un trabajo que hemos publicado en el Lancet Infectious Disease Journal, entre otros. ¿Qué sucede? El rotavirus es cierto que no es una enfermedad. Muere un niño cada 50 segundos. ¿Qué provoca el rotavirus en ese Muere afán un niño didáctico? cada 50 segundos como consecuencia del rotavirus. Caray. Pero esos niños mueren en los países desfavorecidos. En nuestro medio lo que produce fundamentalmente es gastroenteritis aguda, diarrea y deshidratación. Lógicamente eso condiciona atención en el hospital, ingreso hospitalario y no llegan a fallecer, pero sí supone sufrimiento para el niño y una carga económica importante, asistencial y en costes directos o indirectos, que incluso hemos cifrado. Podemos decir exactamente cuánto le cuesta una gastroenteritis aguda por rotavirus a un padre. Pues el coste que habíamos publicado en su momento eran 425 euros, sin contar los gastos de hospitalización o de atención médica, solo del bolsillo relacionado con el absentismo laboral o con los recursos que tiene que aplicar para manejar al paciente. Es decir, que los datos están ahí. Luego, evidentemente, hay otros factores. Yo conozco bien mi parte y obviamente puedo estar sesgado, muy sesgado hacia la vacunación. Pero entiendo que hay que sentarse, valorar seriamente esto y pienso que en este momento donde hemos demostrado que, por ejemplo, la vacunación del rotavirus, siendo una vacuna, digamos, de una enfermedad menor comparado con las que hemos estado hablando hasta ahora, está suponiendo ahorros de hospitalizaciones, disminuciones de más del 50% de los ingresos en Galicia por gastroenteritis aguda en menores de 5 años, eso supone un ahorro brutal. Por lo tanto, de alguna manera hay que defenderlo y protegerlo. Si a alguien mañana se le ocurre impedir el acceso a esa vacuna a todos los padres, como se ha hecho con la varicela, como se pretende hacer con otras vacunas, pues no solo no haremos lo que preconizamos los pediatras, sino que daremos un paso atrás. Bueno, estamos discutiendo sobre la vacuna de la varicela, sobre esa decisión no comunicada a los profesionales por parte de las autoridades sanitarias, y sabemos que hay un movimiento en España no muy frecuente, pero en otros países de Europa sí, que pasa por bueno, considerar que la vacunación está mal e incluso bueno, pues impedir que sus hijos, que los niños sean vacunados. Yo no sé si teméis los profesionales de la vacunación que discusiones como esta en relación con la varicela, bueno, pues aliente un poco a los bárbaros que tienen la teoría de que es malo vacunar a los niños. A ver, creo que lo que dices tiene mucho sentido, es decir, el debatir ciertos temas puede dar lugar a confusión o a pensar, bueno, si hay ruido, hay debate, puede haber dudas. Insisto, no hay dudas científicas o técnicas, puede haber un debate en otro contexto, pero no en ese sentido. Pero puede alimentar a personas que, basándose en pseudologías, en creencias, en supersticiones, pues no vacunan a sus hijos. Yo pienso que es una situación delicada, que afortunadamente en Galicia las tasas de cobertura siguen siendo muy altas y los gallegos son listos y hacen lo que tienen que hacer. No obstante, es un movimiento creciente en Europa, sobre todo el perfil de lo que llamamos pseudointelectuales, personas que tienen una licenciatura, que tienen una formación, que son arquitectos, abogados, periodistas. Sí, que son capaces de elaborar un discurso más o menos creíble. Sí, ¿no? Y creen que como saben de eso, saben de todo y van al doctor Google, lo mezclan con lo que han oído de aquí y de allá, construyen una teoría y dejan de vacunar a su hijo de una forma egoísta e insolidaria y sometiéndolo a unos riesgos absolutamente innecesarios, ¿no? Yo personalmente pienso que una persona que no vacuna a su hijo es un maltratador, aunque la ley no lo ampare como tal, pero pienso que es un maltratador y las cosas hay que llamarlas por su nombre, bien sea por omisión, por desconocimiento o bien porque conscientemente somete a su hijo a unos riesgos innecesarios. No olvidemos que vacunar es una decisión activa, pero no vacunar también es una decisión de activa. Que la legislación sea permisiva en ese sentido, no me compete el cambiarla, pero sí creo que deberíamos ser mucho más expeditivos en tomar otras medidas para evitar que este tipo de movimientos, que de momento son anecdóticos, se extiendan. ¿Debería ser obligatoria la vacunación? No creo que la obligatoriedad lo solucione. Lo que debería ser obligatorio es proteger los derechos de los niños. Del mismo modo que nos escandalizamos si alguien pretende hacer una ablación de clítoris a su hija o ponerle el burka para entrar en el colegio o someterla a la no escolarización, etcétera, pues deberíamos escandalizarnos porque un niño no se vacune. Porque luego, tiene consecuencias para los demás. Tiene consecuencias para él y para los demás, pero yo ya hablo solo desde la perspectiva individual. ¿Qué culpa tiene ese niño de que su padre, pues a lo mejor con buenas intenciones, que no les culpe no les culpa, ¿no? Sí. Pero otras veces voluntariamente y sometiéndolo alternativamente a tratamientos homeopáticos o tonterías de este tipo que no sirven para nada, que no tienen ninguna base científica? Es decir, esto es algo que me envenena porque luego vemos niños que se mueren y que podían haberse evitado como consecuencia de la vacunación. ¿Qué pasa? Obviamente
no todos los que no se vacunan se mueren de esas enfermedades. Esto es como ir en coche y no pones el cinturón. Tú puedes ir toda tu vida sin cinturón de seguridad en el coche y no te pasa nada. Y a veces solo vas un día y tienes el accidente fatal, ¿no? Es decir, son medidas, barreras para prevenir, no son decisiones de todo o nada. Lo que está claro es que si no te vacunas de ninguna enfermedad, añades al no ir el cinturón, el que no tengas airbag o el que además no hayas pasado la ITV y que encima vayas con exceso de velocidad. Que eso lo haga un adulto debe ser ya discutible, pero que el niño vaya en ese coche y vaya en ese coche descontrolado es lo que yo creo que no es moralmente aceptable. La historia de la vacunación es una historia de éxitos, de los que te precedieron en la investigación. Recordamos, por ejemplo, pues la viruela, recordamos la polio. ¿Cuál es el gran éxito, bajo tu punto de vista, Federico, en la historia de las vacunas? El gran éxito, sin duda, ha sido la viruela, porque es la primera y única que de momento se ha erradicado totalmente. Estamos cerca de erradicar la polio. La polio no se ha conseguido erradicar por un tema puramente de terrorismo, es decir, en el sitio donde el único reducto del mundo donde quedan casos de polio. ¿Como arma biológica? No, se están matando a los que vacunan, es decir, la vacuna está disponible, hay la alianza Gavi para intentar distribuir la vacuna, pero matan a las personas que van allí a vacunar, por tanto es un problema de tipo terrorista, político, no lo sé, ¿no? Pero no es un tema de vacunación. Hemos reducido hasta la mínima expresión enfermedades, como digo, la polio o como el sarampión, que la gente no les preocupan ahora porque no las vemos. Es decir, si hablamos con las generaciones anteriores a nosotros y les preguntamos por la polio, la gente se echaría las manos a la cabeza y ha perdido amigos o tiene compañeros que han fallecido. Con secuelas graves y con secuelas graves. ¿Qué pasa? Ahora a nuestra generación la polio no es un problema, nadie está preocupado por la polio, ¿no? Pues esto es un poco el éxito de las vacunas, es a su vez muchas veces un condicionante o son víctimas del propio éxito. De su éxito, ¿no? Exactamente, porque dejamos de ver lo que nos preocupa. Estaríamos hablando mucho rato con Federico Martino, pero casi para acabar, ¿cómo sería el mundo sin vacunas? ¿Cómo estaríamos viviendo? Pues probablemente seguiría muriéndose la gente de viruela, seguiríamos viendo niños paralíticos o con secuelas graves consecuencia del polio, seguiríamos viendo en las urgencias llenas de niños con sarampión, de los cuales 1 de cada 1000 se moriría, 1 de cada 10.000 haría una encefalitis y quedaría con secuelas neurológicas graves, seguiríamos viendo morir niños a epiglotitis que ya no se ven o consecuencia de meningitis por hemófilos influenza, veríamos morir a niños como consecuencia de meningitis de las cuales la mayoría de ellas están siendo controladas mediante vacunación, estaríamos viendo una cantidad brutal de sufrimiento añadida a la que ya tenemos y que tratamos de luchar. Es decir, una de las cosas que los que trabajamos en vacunas nos angustia es que está muy bien trabajar en vacunas, desarrollar nuevas vacunas, pero las vacunas solo sirven si se utilizan. Y en este momento prevenimos en el mundo con las vacunas de las que disponemos 2 millones de muertes cada año, pero con esas mismas vacunas se podría prevenir 1,5 millones más de vidas. Por tanto, estamos trabajando en nuevas vacunas, pero ni siquiera utilizamos bien las que ya tenemos. Y hay gente tan incauta, tan irreflexiva, tan amoral en algunos casos, que disponiendo de esas vacunas e incluso gratuitamente no vacuna a sus hijos. Por tanto, en ese conflicto a veces nos encontramos y es difícil sobrellevarlo en el día a día. ¿Y la comunidad científica en qué estáis ahora? ¿Cuál es el gran reto, el gran titular que queréis que se acabe leyendo de una forma más o menos inmediata? Pues sin duda, las 3 grandes pandemias que azotan en este momento al mundo y que son susceptibles de desarrollar una vacuna son la tuberculosis, la malaria y el SIDA. En la tuberculosis, bueno, mi grupo no está trabajando específicamente en ninguna de esas 3 líneas, pero sí hay una empresa gallega, Biofabri, un grupo muy brillante nacional de la Universidad de Zaragoza, liderado por Carlos Mantín, que está trabajando en una vacuna de tuberculosis, con quienes colaboramos en algunas facetas también. Y nosotros específicamente estamos más centrados en enfermedades pediátricas. Nuestro reto sería una vacuna frente al virus respiratorio sincicial, la causa más importante de bronquiolitis en los niños, y conseguir que una vacuna en la que llevamos trabajando muchos años, como la vacuna del meningococo B, un azote clásico de los niños gallegos y de generaciones y generaciones de gallegos, pues sea accesible pronto a todos los niños de Galicia y podamos evitar esta enfermedad, no muy frecuente, pero sí muy terrible. Y ya para terminar, ¿por qué las vacunas? ¿Por qué elegiste las vacunas, Federico? Pues porque es una manera de llegar a mucha gente de forma estando en el mismo sitio, es decir, pocas medidas tienen un impacto tan importante global en la salud. Entonces, más allá de la clínica que me encanta y el poder ayudar paciente a paciente, a través de las vacunas podemos ayudar a muchísima gente
simultáneamente, ¿no? Y tener un impacto mucho mayor sobre la salud de los niños. Pues muchísimas gracias, enhorabuena, un placer escucharte y Muchas saber gracias. más cosas. Gracias por Gracias acompañarnos a esta vosotros. noche. Vamos a hacer una pequeña pausa de publicidad. Nos está esperando ya al otro lado de sus televisores el alcalde de Lugo, con el que vamos a hablar a continuación. Ya saben, Pokémon es uno de los asuntos de los últimos días. Enseguida volvemos.